Ay, entonces nunca se graduó, ¿eh? No, sí. Así estaba. Sí, ¿no? Todo el tiempo estuvo así. No, porque aquí estaba el tiempo. ¿Sí? Sí. Ah, No. Sí se paró entonces. Bienvenidos y bienvenidas a este gran episodio de Comunidad BIM CDMX con Elías Tavera. Nos va a contar un poco de lo que es Building Smart, lo que es un poco su gran conocimiento en el tema BIM. Y bueno, empecemos que el tiempo apremia. Gracias por esta invitación. Yo soy Elías Tavera, soy ingeniero civil de formación, tengo una maestría en estructuras y he trabajado alrededor de 25 años en la industria de la construcción. He trabajado para diferentes empresas, tanto de construcción, ingeniería y consultoría. Y bueno, he tenido la oportunidad de cada una de ellas, de los proyectos que he participado, de una u otra forma, estar vinculado con la metodología BIM. Oh. Bueno, también está esta queridísima Karina en este episodio. Gracias por la invitación que le hizo a estas grandes personas. Ya el anterior fue Dulce, ahora tenemos a Elías y a Luis, nuestro querido también compañero, gestionando todo ese tema. Así que bueno, un poco la pregunta, mi curiosidad iba por cómo se arma el capítulo de Building Smart en un país nuevo, ¿no? Tenemos a España que le inició, en España o Londres, no me acuerdo, inició el tema del business en Europa y ahora fue mutando un poco a Latinoamérica. ¿Cómo se empieza ese capítulo en otro país, ¿no? Sí, claro. Bueno, déjame platicarte que la Business Smart Internacional tiene ya 30 años de que se organizaron, obviamente con un enfoque de generar el Open BIM, o que hubiera un formato de comunicación entre los diferentes actores de la metodología. Actualmente hay 40 capítulos. México fue el número 39, luego siguió Chile con el número 40, el 34 fue Brasil y 36 Ecuador. Entonces en Latinoamérica tenemos 4 capítulos. Y bueno, regresando a tu pregunta, no ha sido una tarea fácil. En realidad nosotros, pues obviamente de la información que tenemos, es tocando puertas, básicamente ir buscando cómo por ejemplo, la Business Smart Internacional, su sede está en Inglaterra. Entonces obviamente ahí buscando quiénes son las personas que están dirigiendo la Business Smart Internacional en su comité directivo, pues ubicándolos a cada uno, fui preguntando, y en el proceso me dijeron que en algún momento Big Forum México intentó acercarse con ellos, pero no concretaron nada. Hubo como 3 acercamientos previos al que nosotros hicimos, y en ese proceso pues nos dijeron que ellos estaban pensando, o en la mayoría de los países, es que una organización los contacta a ellos. Puede ser el BIM Forum por ejemplo, de los países latinoamericanos, donde hay bastantes, o algún grupo que ya tenga implementado BIM y entonces busca el acercamiento. Acá en algún momento quisimos hacerlo a través del Vintage Group como organización, no fue la vía posible en ese entonces, y ahí fue, este proceso tardó 3 años, desde que contacté a la primera persona de Business Plan Internacional a que se concretó. Pero en ese proceso me fueron como que guiando, o sea, fue pasos uno a uno, en el cual, pues primero cuestionaban que no era posible que personas constituyeran una organización, porque ellos ya estaban buscando organizaciones ya formadas. Pero en el proceso dijeron, a ver, ya se fueron más adentro, que dijimos, vamos, tocamos puerta aquí y acá, tampoco se puede. Y me dijeron, ok, ¿quiénes van a ser los socios fundadores? ¿Qué perfil tienen? Entonces yo les dije, mira, algunos pertenecen a organizaciones, otros formamos parte también de la academia, estamos en la industria. Entonces los fundadores tocamos los diferentes sectores que tiene la sociedad. Y también en pláticas previas con el Vintage Group y también con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, la CEMIC, pues empezamos a buscar, si dijimos, bueno, si nosotros logramos formar un organismo que pueda traer la de Captura México, ¿ustedes estarían alineados con esto? Y fueron conversaciones que dijeron que sí. Entonces, con base en esto fue que fuimos dándole forma al tema de la organización, y ya que tuvimos toda la documentación, ahora es crear un plan de negocios. O sea, esto también, aunque la organización es sin fines de lucro, también tiene que ser sustentable, como se comentaba, es decir, que a través de aportaciones de los socios, de los que se vayan a ser asociados, pues, y capacitaciones, se va formando el tema de las aportaciones que también se hacen en la Business Smart Internacional, porque
todo esto es algo evolutivo, entonces hay equipos que se dedican a crear toda una procesos para que también las certificaciones se puedan llevar a cabo en cada uno de los países. Y como todo esto está basado en la norma 19.650, como comentó Dulce Horacio en el episodio anterior, pues también es seguir esos estándares. Y también hay estándares para IFC, etcétera. Entonces, pero sí, no fue algo que dijera sencillo, pero es como todo, ¿eh? Si no le das seguimiento, claro, continuidad, pues ahí queda en el olvido. Me acuerdo porque, perdón, yo quise hacer el episodio Business Smart de Argentina, hablé con, creo que Sergio Muñoz, era el líder del director, y también, o sea, nos dijeron, muy amable, él, hiper simpático, me dijo, mira, te explico cómo es, como lineamientos que tenemos que tener, la cantidad de gente que necesitan. En ese momento sí se permitía, creo que gente, pero necesitaba una cantidad mínima de socios, creo que eran como 10 o 20, una cantidad muy grande, era muy costoso. Y cuando me dijo, creo que me dijo la cuota, lo que era la cuota anual, la cuota mensual, dije, no, bueno, está bien, porque yo pertenezco a la parte del gobierno de implementación BIM en Argentina, entonces iba por ahí de interés, la parte del gobierno. Pero como no estábamos tan alineados con BIM Forum Argentina, como que necesitábamos más equipos, más organizaciones, como les pasa a ustedes, Sí. ¿no? En ese caso, ¿cómo fue, cuánto es la cuota o cómo se puede asociar uno al Business Smart México? ¿Qué necesita? ¿Qué requisitos? Pues mira, actualmente lo estamos abriendo ya a todos los interesados. Hay una cuota de 1.200 anuales para persona. ¿Dólares? No, pesos. 1.200 pesos anuales. Anuales por persona. O sea, es decir, es una cuota accesible, estamos viendo, y obviamente para empresas es otro tabulador, pero lo que estamos tratando también es de que se sume gente a colaborar. Ese es el objetivo que estamos nosotros buscando como Business Smart Capítulo México. Sabemos que ya hay mucho material hecho, hay mucho también que ha hecho la Business Smart Capítulo de España, donde, por ejemplo, dentro del propio proceso, Inglaterra nos puso primero en contacto con Brasil, Brasil fue como nuestro primer coach, después con España, después me dijo español, ¿y por qué no buscaste primero a mí? Digo, no, pues es que todo fue directriz directa con Inglaterra, que era la Business Smart Internacional. Incluso en algún momento yo no entendía bien cómo funcionaba, porque ya estaba el capítulo de Estados Unidos, Canadá, y dijimos, no, oye, nosotros nos vamos a alinear a España, a Estados Unidos, porque a veces así funcionan algunas de estas cuestiones, y digo, no, cada capítulo es independiente, nosotros les damos todo el acceso a la información, que ustedes tienen, obviamente, bajo un proceso, un protocolo de revisión, una tropicalización a sus estándares nacionales. La idea es que no se contrapongan, y de esta forma es como se piensa trabajar. Entonces, por eso el tema de la cuota, para que todos aquellos que estén interesados se puedan sumar. También estamos formando equipos de trabajo para que de esta forma cada quien en su especialidad se pueda desarrollar. Y también lo que busca la Business Smart es las certificaciones profesionales. Entonces, a través de los centros de capacitación, de profesionalización, es como vamos también a dar las certificaciones con validez internacional. Siempre de OpenBIM, ¿no? OpenBIM es la filosofía que tiene la Business Smart, es decir, que no importa cuál software es el que se ocupe, la idea es que a través de los formatos abiertos IFC, bueno, ese es el IFC, es el más común, pero también hay otros formatos que maneja la Business Smart, que es el BIM Collaboration Format, que pues, es la forma en que se tiene que trabajar en el tema de la colaboración BIM, y también los IDS, ¿no? Que ya son las especificaciones de cómo se tienen que empezar a definir. Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Es decir, que a veces son conceptos que uno todavía no entiende, pero que gradualmente lo vamos a tener que aplicar. Como decía en el episodio anterior, Dulce Horacio, ¿no? Se necesita información, y que hay información en los modelos que se han generado, pero no está alineada. Y esto lo vemos a veces cuando somos quienes ya usamos a veces las herramientas, que queremos extraer cantidades. Si no tenemos la información adecuada, a veces crear filtros y todo no es fácil. Por poner un caso, ¿no? Si quisiéramos nosotros de una obra tener, saber, tenemos ahora sí que de forma general, cuántas toneladas de acero de refuerzo o varillas se requieren para la obra. Pero si tú le dices a alguien, oye, pero ahora cuantifícamela por diámetro de varilla, híjole, pues no la tengo considerada, ¿no? Porque mis atributos y mis parámetros no los definí de esa forma. Oye, yo voy a hacer la construcción por fases.
quiero que me digas para la fase 1 cuánto voy a necesitar. Pues tampoco lo tengo clasificado de esa forma. Entonces, como decía en el episodio anterior, si nosotros involucramos a la construcción en el proceso de ingeniería, a los que van a operar, vamos a saber qué información son las que necesitan antes de empezar a hacer los proyectos. Pero es parte del proceso de aprendizaje y lo que estamos buscando es cómo también transmitimos la estandarización de la metodología. Oh. ¿Por qué te interesó ser parte de este grupo formador de este capítulo en México? ¿Por qué fue ese tema tan ligado a ti, a tu persona? Sí, pero mira, bueno, después de ya salir de la carrera, empecé a ejercer la profesión, pero siempre estuve de una u otra forma vinculado a la parte académica. Uh-huh. Entonces he dado clases en algunas universidades. Actualmente soy el coordinador a través de Terabin, llevamos la coordinación del diplomado BIM en la Universidad de La Salle. Entonces eso nos ha permitido como que generar esa vinculación. Ajá. Aparte, cuando uno es estudiante, le surgen muchas dudas. Sí. Y es lo que a veces uno cuando está en la práctica, es ahí cuando a veces uno aprende, ¿no? Y es lo que queremos nosotros transmitirles a las nuevas generaciones. Pero también uno aprende de los propios estudiantes porque traen una energía, traen una visión distinta y es un complemento. Entonces, cuando yo estuve, por ejemplo, trabajando en algunas de las empresas grandes de aquí de México, lograba combinar la experiencia, porque a veces gente que ya estaba de cierta edad decían, es que esta persona ni sabe prender la computadora. O sea, así coloquialmente nos decían, ¿qué va a aportar el proyecto? Digo, su experiencia. Otro sabe mover muy bien la computadora y entonces combinas la experiencia con el hambre de aprender. Y eso ha funcionado muy bien. Entonces esto es lo de la metodología. Gente que es muy buena en procedimientos constructivos, que ejerce la construcción de forma tradicional, a esa hora sumarles y decirles, ok, tu experiencia vale mucho, ahora cómo la transformamos y la aplicamos en estas nuevas metodologías. Y es empezar a mostrar beneficios. O sea, es decir, si ellos pueden, por ejemplo, de forma tradicional, hacer números generadores, ¿no? Que toman a veces generar estimaciones por muy rápido, cada semana las generas. Y dices, este número generador lo puedes hacer en 3 o 4 horas. Oye, pues ¿cómo lo están haciendo, no? ¿Y bajo qué criterios? Pues ok, tus criterios, dime cuáles son. Yo los transporto a un equipo de trabajo y obviamente, aplicándolo a proyectos piloto y mostrando los resultados, es como se va viendo ¿cómo decirlo? Los beneficios, ¿no? Que se pueden obtener. Y eso pongo en números generadores, pero también es, por ejemplo, que me ha pasado que cuando estuve también una de las obras, nuestro equipo de ingeniería se dedicaba a resolver problemas de la obra. Entonces, a veces era que ya está construido un muro y no estaba hecho un paso de instalaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay que demoler. O que, por ejemplo, en otro sitio era una planta, le iban a colocar, había tanto terreno en otra área y en un extremo era un talud y decían, oye, ¿cómo voy a construir aquí la cimentación si ya no hay espacio? O sea, tuvo que hacer un muro de contención, o sea, resolverlo con ingeniería más cara. Cuando yo les dije, oye, pues si se hubiera planificado, esto se mueve 5 metros hacia el noroeste y no hubiera pasado nada. Son cosas que si no se hacen ahora sí que como dicen, con la metodología BIM, visualizar la construcción, los errores se construyen. O sea, bueno, los errores se tienen que resolver en construcción. Sí. Y es por eso que a veces muchos no entienden que por qué las obras se encarecen. Y son porque se hacen retrabajos, demoliciones, la planificación. O sea, tú haces una planificación o los que hacen cronogramas están pensando en condiciones ideales, ¿no? Que todo va en una secuencia. Pero si resulta que el suministro de materiales no llegó en tiempo, pues hay jornadas de horas perdidas porque no hubo el material en sitio. ¿Y cómo lo anticiparon? Pues no tenían la previsión. En otros proyectos que me ha tocado participar, a veces dicen, oye, de la varilla que tienes ahí, instálala, ¿no? Colócala. Oye, pero está sobrada. Eso es lo que hay. La otra me va a tomar 2 o 3 semanas en que me la suministren. Está sobrado el proyecto, pero sin embargo, obviamente con una justificación técnica de por medio, pero es gastar en materiales que no eran necesarios. Entonces, son experiencias que uno dice, híjole, esto hubiera podido evitarse si se hubiera conocido con anticipación. Si el costo se excedió un 15% más, se pudo haber ahorrado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte que, bueno, volviendo a la pregunta, el interés de cómo a través de la experiencia la podemos comunicar a las nuevas generaciones y también las generaciones que quizá con mayor experiencia que la mía, cómo los podemos regresar a ser activos. Porque, por ejemplo, actualmente
trabajo para una empresa norteamericana y algo que he visto de estas empresas es que valoran mucho a la gente de experiencia. Y esa gente de experiencia, o sea, contratan gente de alguien de 65 o 70 años con jornadas solamente de medio tiempo. Y digo, caray, o sea, yo quisiera que esto pasara también en México, ¿no? A veces me ha tocado escuchar jóvenes que dicen, no, pues ya son de la tercera edad, arriba de 50, ¿no? Entonces, esa es la parte donde la experiencia se tiene que valorar. Sí, claro. Y tienen mucho que aportar. O sea, por ejemplo, estos pequeños detalles que les comento, vale la pena analizarlos, que la gente que ya cree que ya está fuera de circulación o que ya no tiene que aportar, tiene mucha experiencia que aportar. Y también, cuando he tenido la oportunidad de estar en construcción, también se aprende de la gente que está como los cabos, los albañiles, que son los que tienen la experiencia. Les voy a platicar un caso de un proyecto en el que estuve, que en un plazo muy corto teníamos que dar solución. Entonces, lo que he aprendido en mi experiencia es que cuando no tienes cómo resolverlo, hay que hacer primeras pruebas o test de un día. A ver, vamos a ver rendimientos, y medir rendimientos, y saber si vamos a cumplir o no la meta objetivo. Entonces, el que dé mejor el rendimiento, ese método, ese procedimiento, es el que hay que replicar y enseñar a todos. Y eso lo aprendí en construcción, observando y escuchando a la gente. Y esa es la mejor forma, ¿no? Y obviamente si también escuchas a tu equipo de trabajo, te van a poder aportar. Porque también si a veces me ha tocado tener algunas ocasiones que se cierran mucho, obviamente con mucha experiencia, pero hay casos particulares que salen de su zona de conocimiento y no lo aceptan. Entonces cometen errores por falta de esa inexperiencia en ese campo de conocimiento. Sí. ¿Nos podrías platicar un poquito más de la filosofía que tiene el grupo de OpenBeam? ¿Y por qué mantener esa filosofía? Claro, mira, el OpenBeam, para traducirlo en forma coloquial, es hablar en formatos abiertos, es decir, que no importa, es así como profesionistas, cada quien tiene su especialidad o profesión, arquitectos, ingenieros, constructores, inversionistas, etcétera. Todos tienen que colaborar y su área de expertise tiene algo que aportar. Es decir, que si nosotros obtenemos lo mejor de cada programa, cada software, no importa quién lo desarrolle, todos estamos en un entorno común, como se ha platicado, y si nosotros podemos esa información integrarla a través de modelos federados, entonces ahí es cuando observamos todo, las aportaciones de cada especialidad. Y obviamente va a haber alguien que los va a coordinar de forma maquinal, un BIM manager, y les va a decir, a ver, vamos a tomar decisiones, porque realmente es para eso, alguien que tiene que tomar las decisiones. Entonces, a través de la metodología BIM, lo que permite es integrar esa información y especialización. Entonces, el Open BIM, es decir, que no hay por ejemplo, no podemos ver que por ejemplo, un médico general sea el especialista de todo, ¿no? Aquí también no significa que un ingeniero debe saber de todo. Puedes tener un conocimiento general, pero tú no eres el especialista. El especialista es el que va a poder dar la mejor solución. Y obviamente, si nosotros lo formamos de manera integral, entonces obviamente alguien más va a tomar la decisión. Me ha tocado a mí en mi experiencia, incluso personal, y también escuchando por otros, es que a veces no entendemos cómo nuestro trabajo impacta, ¿no? en el proceso o en la cadena de valor. A veces uno, por ejemplo, me ha tocado de que hay gente que es muy especialista y muy perfeccionista, que quiere la precisión hasta la décima, etcétera, ¿no? Pero eso consume tiempo. Sí. Y un tiempo que él no visualiza, es que dices que esté seguro, lo voy a soltar la información. Y eso le puede tomar 2 meses. Pero, por ejemplo, si esa información es para obra, eso se puede resolver en un día con la experiencia. O sea, es decir, a ver, decía un asesor que tuve, el doctor Gustavo Ayala, él es, bueno, para mí y para muchos, un académico que él decía, en el tema de elemento finito. El tema de elemento finito es dentro del tema estructural, es matemática muy refinada. Okay. Y él decía, todo lo que uno quiera con el elemento finito va a llegar a una solución. Porque él lo define de esta forma. El elemento finito, la traducción coloquial es la aproximación de aproximaciones. Okay. Entonces, son métodos, y hablamos también de métodos. Entonces, dice, ¿de qué se trata? De que llegues a la perfección si al principio estás midiendo con cuartas, luego con escalímetro, y luego quieres utilizar el vernier. Si ya toda la precisión ya la perdiste al principio.
Entonces también decía otra palabra, es decir, si hay formas simples de resolver las cosas, ¿para qué te la complicas utilizando métodos más sofisticados? Entonces, ahora sí que dependiendo de cada necesidad, hay que saber cuándo se requiere. Cuando quieres hacer una valoración, un dictamen o algo, llegar al fondo, ahí sí tienes el tiempo, tienes a los consultores necesarios, etc. Pero cuando quieres cosas prácticas, tienes que también saber el punto de equilibrio. Sí. Hasta dónde es lo razonablemente justo para poder darle continuidad a las demás etapas. Muchas gracias por toda esta aportación. De hecho, está demasiado interesante. ¿Cómo podríamos hacer que esto vaya alineado a la parte de ser una metodología BIM? O sea, esto que nos estás diciendo desde la parte de precisión, pero desde la parte igual humana, cuando alguien está muy enfocado en liberarlo hasta que esté seguro, ¿cómo lo podemos traducir a un procedimiento? Perfecto. Mira, la metodología BIM se trata de entender flujos de trabajo. Y a veces también cuando son varias personas que están colaborando, también hay que tomar en cuenta que todos tienen diferente nivel de experiencia. Y en función de eso, se van haciendo los cronogramas, ¿no?, de trabajo. Pero pensando en un equipo de trabajo, hablando como por ejemplo los niveles de detalle, si tú vas a necesitar crear un presupuesto aproximado, quizá con unos 200 sea suficiente para tener un presupuesto que tengas que darle a un cliente y le manejas un orden de proporción, un más o menos 20 o 30% de variación. Si te dan el tiempo, que a veces no te dan tiempo, es todo ajustado. ¿Cuánto tiempo dispones para hacer el trabajo? En función de eso, dices la precisión con la que lo vas a entregar. Y eso se lo comunicas al equipo. Algo que se tiene que hacer ya cuando se manejan equipos bajo la metodología BIM es, primero, asegurar que todos estén trabajando en un mismo entorno común de datos, que todos tengan un procedimiento claro de cómo tener la comunicación. Y cuando todo esto está caminando y les vas diciendo, oye, cuando tengas identificado un problema o un riesgo que nos impida cumplir con el tiempo, levanta la mano, ¿no? Es parte de los procesos que se tienen que establecer. Entonces, bajo la metodología BIM, a diferencia de hacerlo de forma tradicional, es que se establecen procesos para todo el equipo. Y esa es la principal diferencia. De cuando lo hacemos de la forma tradicional, tenemos un equipo de trabajo, cada quien con su experiencia, y tiene su propio estilo de trabajo. Entonces, alguien te lo puede hacer en una semana, porque tiene mucha experiencia, otro en 4 semanas, porque tiene menos experiencia, y aparte tiene que generar sus propios procedimientos. Pero entonces no tienes un parámetro de decir, ¿cuál es lo justo? 2 o 4 semanas. Entonces, hasta que no los alineas a todos, entonces cuando ya vas a poder definir cómo lo debes de mejorar. Y como todo, decían en el episodio anterior, hay que empezarlo a monitorear para poder hacer mejoras en el proceso. Okay. Sí. Y entonces la parte para monitorear esto sería... Pues mira, primero es documentar. Okay. Pero antes de documentar tendrías que definir el procedimiento que quieres aplicar para tu equipo de trabajo. Y también se piensa que la metodología BIM es para empresas grandes. Pero puedes pensar que puedes implementar de cosas muy pequeñas, ¿no? Es decir, a ver, primero, y eso lo aprendí en una empresa para la que estuve trabajando, que tenía implementado 3 sistemas de gestión de calidad. Lo platico un poco de esta forma. La de calidad, la 9001, la 14000, y la 18000. La 14000 es de medio ambiente y la 18000 de seguridad. Y de calidad solamente tenía 7 procedimientos. Y eran 7 procedimientos que eran genéricos, porque entonces decían, a ver, estos son los principios, así lo llaman, estos son los principios. Y ya después con el cliente tú dices, estos son los principios, ¿cuáles son los tuyos? Los alineamos y creamos uno nuevo para el proyecto. Y entonces uno de ellos, el primero es, toda la información que recibas del cliente, documentala y explícale al cliente cómo la vas a resguardar. Si es un plano impreso, ¿cómo la vas a resguardar? ¿Quién va a tener acceso a información? Y a veces nos llega mucha información y no la podemos ni siquiera digerir, y no sabemos quién la está documentando, cómo nos está llegando, y nosotros seguimos avanzando y no nos damos cuenta de esa primera regla, ¿no? Documentar todo lo que te entrega el cliente y cómo la vas a resguardar. Entonces, con ese principio, tú tienes este listado de información recibida por el cliente. Entonces, por ejemplo, si hay una modificación, oye, espérame, esto me va a impactar de esta manera. Y entonces tú ya tienes argumentos para decirle al cliente, oye, lo que tú me has pedido, pues hay que renegociar, porque entonces es el tiempo, o me extiende el tiempo, o tengo que incrementar mi equipo de trabajo. Entonces, por eso es la primera parte, ¿no? Entonces, con esos 7 procedimientos que tiene la empresa,
se te quedan claras cuáles son, ¿no? Y el último es dentro de todos la lista de entregables, ¿no? ¿Qué es lo que te vas a comprometer antes de iniciar el proyecto con el cliente y conciliar? Entonces, el principio es qué información te vas a proporcionar al cliente, cuál te voy a proporcionar yo como producto terminado. Entonces, esa parte que ya queda clara antes de iniciar con el cliente, pues ya acotas muy bien el alcance. Y de esa forma, cualquier variación del alcance lo puedes documentar y obviamente negociar. No sé si contesté. Muchas gracias. Bueno, también tengo otra pregunta que creo que esa se nos pasó a hacer al inicio. ¿Qué es Building Smart? Bueno, la Building Smart, como les comentaba hace un momento, tiene más de 30 años, aproximadamente 30 años. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Berlín, al Summit, y ahí me tocó ver grandes delegaciones. Una de ellas era la delegación de China. La ciudad sede llevaba 250, pero China llevaba más de 100 miembros. Y algo que ahí observé de la Business Map es que siempre están buscando cómo manejar el Open Web, porque es esto, pero también identifiqué la internacionalización de todos. O sea, no está enfocado solamente en un país o estándar en un país, sino que tiene que ser un estándar para todos. Y es una transformación hacia la digitalización de la industria de la construcción. Obviamente esto va a ser algo evolutivo. Incluso ellos mencionaban que al principio, cuando se constituyeron como Business Smart Internacional, eran países europeos que estaban enfocados a cómo hacer esto que estamos pidiendo nosotros, que hay una necesidad de ser más productivos. Ellos lo vieron hace más de 30 años. Entonces, por eso todo esto fue cómo nos vamos estandarizando como industria para hacer procesos de tal forma que nos ayuden a ser más productivos. Y esto pues, es voltear a otras industrias que ya lo están haciendo desde más tiempo. Entonces, ahorita con las revoluciones industriales que vamos viendo que antes eran cada 100 años, luego pasaron a cada 10 y ahora estamos hablando que cada año va cambiando de las revoluciones. Entonces, nosotros nos vamos quedando rezagados como industria, porque pensamos que la tecnología o capacitar es caro y nos va a prestar rentabilidad, cuando es todo lo contrario. Entre más, o sea, mejor tengamos el equipo de trabajo capacitado, con mejores herramientas, con mejores procedimientos, vamos a ser más productivos. Entonces, a través de la Building Smart, pues, y en este caso el Capítulo México, es lo que estamos buscando, ¿no? Crear alianzas con otras organizaciones en México, pero que también que nos permitan comunicar esto desde la academia, principalmente, a la industria y al gobierno. Porque vemos nosotros que México tiene un potencial muy grande y muchas necesidades de conectividad. O sea, es decir, ¿cómo logramos que lo que platicaban en el episodio anterior de la Ciudad de México, ¿no? Mucho tema de la movilidad. Y el tema hay que cambiarlo. En una de las empresas que trabajé, que es ICA, ahí me sorprendió ver que hay planes de desarrollo de las líneas de metro que hicieron hace 30 años, inclusive incluían alrededor de 35 líneas, o sea, es más las que actualmente tenemos. Entonces, muchas de las que tenemos ahorita como Metrobús de los que se han hecho, en realidad eran líneas subterráneas. Entonces, eso pues, obviamente genera mayor facilidad de movilidad. Pero era una planeación. Entonces, cuando uno de los ingenieros con los que conocí me explicó eso, dice, es que nosotros planificábamos, y eso nos ayudaba mucho de cómo se hacían los proyectos de la ciudad. La ciudad creció de forma organizada por muchos años, pero era porque había planeación. Entonces, algo que nos está faltando en la actualidad, no nada más a México, sino a otros países, es la planificación. En otros países como Estados Unidos, pues hacen proyectos de planeación a 10 años, ¿no? O sea, es decir, que tú dices, oye, 10 años planificando para construir algo, pero es porque tienen que pedir presupuesto, ya sea al gobierno federal, a inversionistas, etcétera, ¿no? Entonces, con un proyecto planificado tienes más facilidad de tener un costo más preciso y en un tiempo más exacto. Esa es la diferencia. O sea, por eso lo que se dice que solamente el 2% a nivel global se cumple en tiempo y plazos, porque los proyectos fueron obviamente planeados, se hicieron los estudios necesarios, porque algo que pasa es que se quiere a veces al inicio de los proyectos gastar lo menos posible, y el estudio a veces no se hace, se infieren muchas cosas y no se hacen los estudios.
Cuando ya está la obra en ejecución, no hay de otra que hacer los estudios, y sobre todo cuando hay un problema. Y a veces los estudios no se obtienen de un día para otro. Hay que esperar que se desarrollen esos estudios, que se interpreten, que se vean las soluciones, se hagan alternativas. Y el tiempo es, Sí. ahora sí como dicen, el tiempo es dinero. Y para una obra, cada día que pasa es incrementar más. Por ejemplo, algo de forma sencilla es, si una obra la planificaste para 3 años y te llevaste 5 años en ejercerla, tan solo esos 2 años adicionales de puro indirecto ya acabaron con la empresa que estaba pensada para ejecutarse el proyecto, pensando en que no se encarezca el proyecto ni se acepte ninguna variación del costo, ¿no? Entonces, por eso, por su puro indirecto, porque pues, obviamente tienes que administrar la obra, y eso fue por una mala planeación o que no se tuvo la información de origen completa. Entonces, esa es parte de como decían en el episodio anterior, cambiar la cultura de cómo debemos nosotros ver el desarrollo de la construcción. Ahorita, yo diría, pertenezco también al Colegio de Ingenieros Civiles de México. Cada 6 años se le entrega a cada presidente o presidenta un plan de desarrollo nacional, que yo pienso que ese se ocupa solamente el 10%. O sea, Sí. es decir, hay un trabajo atrás de todo esto, pero la realidad es que es otra, ¿no? Entonces, por eso hay veces que, ¿cómo vinculamos la parte técnica? Porque hay muy buenos ingenieros y profesionistas en México con los que toman las decisiones públicas. Y ese es creo que esa brecha que existe se puede hacer a través de la metodología BIM, porque por eso hablamos de lots, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a un nivel lot 200, que es un nivel que yo le llamo equivalente a una ingeniería básica, que te va a dar un parámetro de referencia, o si queremos todavía ir más atrás a un proyecto de prefactibilidad o factibilidad, a lo mejor no vamos a necesitar generar modelos, pero sí tener modelos generales no sé, de terrenos, de estudios que nos permita tomar decisiones. Eso se traduce como un lot 100, que no es nada todavía físico o virtual, tridimensional, pero que te da información para tomar decisiones. Entonces, eso le vamos explicando a los que toman las decisiones, que esto es algo evolutivo, que no hay que nacer de un 0 a un 300, sino que podemos ayudarles a ellos a que tomen mejores decisiones con información. Pues vamos sumando a los especialistas y decimos, bueno, alguien que es especialista en, no sé, en cuencas, pensando en el tema de presas y de suministro de agua, pues a esta persona la traemos, le mostramos los modelos digitales que toma opinión. Ok, ahora vemos qué necesidades hay en la ciudad. Pues hay en esta ciudad hay necesidad de agua. ¿Cómo la vamos a canalizar? Etcétera. Entonces vas sumando diferentes actores y los puedes ir sumando en la toma de decisiones. Pero eso, como decía hace un momento, es con la planeación. No se va a lograr esto en 2 o 3 semanas. Es meses de trabajo y de colaboración. Y es ahí donde tenemos que promover desde la BIM Smart, el tema de la metodología BIM, es comunicar el tema del Open BIM y así, ¿no? Las diferentes especializaciones que hay en la industria de la construcción que también puedan colaborar con esta organización. ¿Hay algún nivel de adopción que tengamos ya ahorita de OpenBIM en México? O sea, que de ciertos proyectos ya haya gran cantidad de proyectos con OpenBIM, porque yo siento que todavía está muy cerrado, que estamos igual. Precisamente, qué bueno que se abre este capítulo en México, porque va a dar más apertura a que los proyectos también empiecen a tomar esa nuevo enfoque de que es algo abierto y que al final de cuentas va a generar algo más homogéneo. Sí, mira, yo diría que estamos en el proceso de desarrollo todavía. Y por ejemplo, tomando de referencia Inglaterra, que definen niveles de madurez para una organización o para un país, a ellos les ha tomado cerca de 20 años pasar de un nivel 0 a un nivel 2. ¿Qué significa? Que de la forma tradicional de hacer los proyectos a utilizar la metodología BIM bajo estándares de la norma 19650, todo lo que hemos platicado, les tomó 20 años, porque fueron de forma gradual y en proyectos. Entonces, al día de hoy ellos ya pueden hacer proyectos federados, donde los proveedores ya también sus productos o catálogos los meten dentro de los modelos, entonces ya todo está integrado, desde los que diseñan, los que construyen, los que van a suministrar todos los materiales, el que va a operar.
Entonces, hacia allá van. Entonces, eso es como lo pongo como referencia. Con lo que ahorita platicabas de cómo podemos ver o medir esto, el año pasado, con la Red Internacional de Ciudades Inteligentes y con Bilal Zúcar, Dulce Barroso estuvo coordinando el estudio de macroadopción BIM en México. Okay. Entonces, con este estudio ya están públicos la información, después les podemos compartir la liga, pero este estudio en México que se hizo fue algo particular porque se ha hecho, o sea, este estudio de hacer academia, industria y gobierno, México es de los pocos países que tiene los tres de forma simultánea. Entonces, esta información es pública y la pueden consultar. Lo interesante de esto es que desde el punto de vista de la academia, es que ya hay universidades que en la currícula ya están implementando la metodología BIM, a veces algunos de ellos no, todavía como una materia en sí, pero ya sus profesores ya lo están incorporando. Entonces esto fue algo grato para nosotros porque desde la academia se está ya empezando a verle beneficio. En la industria, pues vemos que en la industria también, desde el 2009, ya hay empresas que han utilizado la metodología BIM. Platicando con España, ellos en el 2008 también empezaron con la metodología BIM. Es decir, que si México hubiera seguido como varias empresas, o sea, mejor dicho, hubiera copiado lo que están haciendo las empresas, ya estuviéramos en otro nivel. Pero ha tenido como que sus altas y bajas en el tema de utilizar la metodología. Y mucho es porque a veces está, ¿cómo llamarlo? Que algunos errores que se hayan cometido se generalizan, ¿no? Entonces, por decir algo, el tema de la cuantificación del acero de refuerzo, cuando se modelan varillas a la longitud del elemento. O sea, el elemento mide 26 metros, pues es un elemento continuo. Pero es obviamente que no se entiende a qué nivel de información está modelado. No porque esté modelada la varilla, en el mercado no existen varillas de 26 o 25 metros. Existe un tema que se llama, ya sea coples, que lo quieras unir, o traslapes. Y ahí es donde entra el ingeniero, ¿no? Que dice, bueno, si quiero darle continuidad al acero de refuerzo, pues tengo que hacer traslapes en función del diámetro, y eso, de acuerdo a la norma mexicana, las normas técnicas complementarias, se define cuál es esa longitud de traslape. Entonces, esa longitud de 26 metros, en realidad, ya no es 26, ya van a ser 29 metros por los dos traslapes que vas a necesitar. Y entonces, te tienes que decir al equipo de trabajo, oye, cuando tú tengas esta regla, tú le pones un factor de traslape, y en automático, pues ya te va a dar el resultado. Porque si tú quieres el modelo, así como piensas, extraer la información y decir que ese es el resultado, que vas a mandarlo como tu número generador, pues no es directo. Ahí viene la interpretación de la experiencia, que decías un momento. Sí. Entonces es la parte de ir combinando la información. Los modelos funcionan, pero también hay que saberlos utilizar, ¿no? Y eso es la parte del proceso. Y entonces, en algún caso pasó de que decían, no, lo que sale del modelo es lo que se paga. Oye, espérame, pues en la obra estoy ejecutando más, y aunque se dieron justificaciones técnicas, no fueron razonadas porque contractualmente se había definido esa forma. Sí. Entonces, sí, es que finalmente el modelo es una referencia, pero pues entenderse como que es una herramienta más para tomar las decisiones, pero el criterio viene finalmente de las personas, como dices bien, con cierta experiencia y justificación. Sí. Creo que está muy bien este capítulo que se generó en México, porque, bueno, como lo dices, está muy accesible tanto para personas, empresas que van iniciando, encuentran información muy digerida, muy explicada al detalle, muy actualizada. ¿Qué más podemos encontrar? Nos comentaba certificaciones. Sí, también webinars y también colaboración que vamos a tener con los otros capítulos, también de forma regional. Entonces, ahora sí que el tema de sumarse con la BIM Smart Capítulo México les va a acercar. Yo así lo veo. La brecha que tenemos de información con los países europeos y Estados Unidos y Canadá, porque también Estados Unidos y Canadá no tienen tampoco mucho que se incorporaron a la BIM Smart Internacional. Es decir, que donde tenemos más años o sea, si hablamos que esto se fundó hace 30 años en Inglaterra, Alemania y otros países que estuvieron ahí de Europa, pues, creando la BIM Smart Internacional hace 30 años, pues esperamos nosotros que no nos tome tanto llegar al nivel que ellos conocen, ¿no? Sí. Y entonces con este conocimiento y al día de hoy que es más accesible para todos el acceder a la información,
y si sumamos el uso adecuado de la inteligencia artificial, pues eso también nos va a acortar todavía más el tema. Algo que no hay que perder de vista es que hay que entender cómo se hace la construcción y cómo opera las normas y procedimientos de cada país. Porque cada país tiene su forma de construir, y aunque hablemos el mismo idioma de México y otros países latinoamericanos, ahora sí que al país que llegues, ve cómo se construye, qué procedimientos hay, qué normas hay que seguir, etcétera, incluso cómo se llaman las propiedades. Por ejemplo, aquí en México decimos placa base de una estructura metálica, y en Colombia le dicen platina o algo así. Entonces, conceptualmente dicen cosas distintas, pero es la misma condición, ¿no? Entonces es tema de saber cómo ocuparlo para cada país. Que me pasó mucho cuando llegué acá, que las vigas, allá en Argentina son todas las vigas, no hay traves. O sea, viga de acero y viga de concreto es lo mismo. Entonces sí cada país tiene su dinámica de trabajo y lenguaje en cada cosa. Sí. Está la roca o... Ajá. Y la forma de representar. Por ejemplo, nosotros aquí en México, para definir un plano, le ponemos el símbolo de gato para decir el diámetro, y el diámetro lo dividimos entre octavos. Entonces la de media es del número 4. Y el arroba es a cada 20 centímetros, ¿no? Sí. A veces le pones nada más el 20 y ya sabes que es 20 centímetros. Y generalmente aplicas que sean múltiplos de 5, ¿no? Esa es como la regla general. Y en Colombia lo manejan la longitud en milímetros. Entonces eso, cuando nos llegaron los planos para un proyecto, cuando estaba en una empresa que estaba en diferentes países, dijimos, pues está bien, pero aquí en México no se construye de esa forma. Entonces, por eso es importante que la BIM Smart, cada capítulo, ahora sí que toma o respeta cada país. O sea, ellos te dan la generalidad, pero dejan que cada país tropicalice de acuerdo a sus necesidades. Y eso es lo que estamos buscando con este capítulo. Buenísimo. Entonces, cerramos un poco el capítulo, cerramos un poco, sí, este capítulo. Muchas gracias por tu colaboración, por tu aporte, tu conocimiento. Es muy interesante este trabajo que están haciendo en cuanto no solamente, porque tranquilamente podrían haber hecho algo individual entre la BIM y decir, esto es para mí, yo progreso, voy por encima de la media y me destaco en el mercado, pero no, buscaron que todo el mercado se colabore en este sentido del tema BIM y pueda como eso, más equipos de trabajo, no solo gobierno, academia, privados, puedan como juntarse a hacer esto en equipo, ¿no? Así que... Sí, no, y eso que dices es muy importante. Por ejemplo, lo que aplica aquí en México es mucho la fuga de talento. O sea, que se van a otros países. Nosotros lo que buscamos es que el talento no se siga yendo y que se quede en México. Porque realmente, yo lo que veo, y es lo que me apasiona, si México lograra esa transformación, pues, realmente tenemos todo. Tiene sus propios usos y costumbres. Entonces, también lo que buscamos es que el talento se quede en México, que los proyectos que se hagan aquí, sí que vengan empresas extranjeras y que aporten, pero que también nosotros podamos darle valor ahora sí que a los profesionistas, que también esto también cambien también su chip, es de que si nosotros nos preparamos mejor, o sea, como país, si tenemos la información a nuestro alcance, entonces, ¿cómo ahora vamos a poder ser competitivos? Y decir que incluso somos, no decir que somos mejores, pero estamos a nivel que otros países. Pues extendemos la invitación para un segundo episodio, tercero, cuarto, quinto, porque de verdad que se puso buenísimo, tanto como el anterior. Y también hacer la invitación a cualquier persona que nos está viendo, arquitectos, ingenieros, en general a las personas que están involucradas en el desarrollo de proyectos, que este es un espacio para que puedan venir a compartir tanto experiencias, ideas, servicios. Están todos invitados. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y con gusto estoy dispuesto a venir en otra ocasión más adelante y podemos darles avances de lo que llevemos con la BIM Smart aquí en México. Muchas gracias. Gracias. Vamos a estar viendo los siguientes episodios. Gracias.